estatal y ningún reglamento municipal ha reconocido los derechos culturales. Por lo tanto, tenemos una letra muerta en la Constitución, que es el reconocimiento de los derechos culturales. Esto significa que México ha sido especialmente, no sé si bueno, pero especialmente notable en materia de producción de leyes de preservación y de promoción del patrimonio. Y evidentemente que el patrimonio pues tenemos que cuidarlo, especialmente en un país tan rico en patrimonio arqueológico, histórico, colonial, etcétera. Sin embargo, lo importante parece ser que nos dice la Constitución y la enmienda del 2008 es que el patrimonio es patrimonio de los ciudadanos y que son los ciudadanos los que tienen derechos culturales y la memoria está en función de las personas y la innovación está en función de las personas y el patrimonio y los bienes materiales e inmateriales están en función de las personas. Esto supone una vuelta de tuerca más en torno de las políticas culturales. Es decir, el patrimonio cultural evidentemente hay que cuidarlo, pero el enfoque de los derechos culturales es un enfoque de políticas públicas que en México aparecen nominadas en nuestra Constitución y sin embargo no aparecen nominadas, ni esbozadas, ni descritas, ni pensadas en las diferentes legislaciones estatales y municipales y mucho menos en las políticas públicas. Entonces, me gustaría en todo caso que la ley hiciera alguna consideración alineada a la Constitución y a la enmienda del 2008. Un segundo elemento que me parece que es muy importante es el tema de la gobernanza y de la nueva gobernanza. Este es otro tema que suele estar dentro de los debates de la Agenda 21. Normalmente las legislaciones mexicanas ponen el diseño de festivales, de programas académicos, de programas artísticos, de fondos, etcétera, en términos de una normativa laxa en donde si bien nos va, participan los mismos agentes burocráticos del Estado. Es decir, son entre las secretarías y entre los miembros de las secretarías quienes finalmente deciden cosas en función de programas artísticos. Sin embargo, la ida y la vuelta con las comunidades artísticas existe poco, la ida y la vuelta con otros emprendimientos culturales existe poco, la ida y la vuelta con las otras secretarías existe poco y por lo tanto tenemos en las leyes mexicanas un proceso, no digamos esquizofrénico todavía, sino simplemente de mala gobernanza y de mala gobernabilidad. Es decir, no tenemos leyes hechas para la participación ciudadana, para la participación universitaria, para la participación de comunidades artísticas y culturales y me gustaría que si hubiera una nueva ley, habría también un dibujo de una nueva gobernanza en materia de la cultura. El tema de la diversidad es otro de los grandes temas de la Agenda 21, el encuentro con el otro y especialmente esto es valioso en el terreno de que el otro puede ser un otro disminuido, un otro desplazado, un otro sin visibilidad, como sería el caso de las 68 lenguas indígenas mexicanas, como sería el caso de muchas otras expresiones culturales avasalladas por las nuevas tecnologías, por las culturas de masas y que nos llevaban en la mañana un poco a dudar si nuestro querido Armando Manzanero era la cultura popular o la cultura de masas, que es una de las dudas, digamos que no sé si frecuentes, pero curiosas, en términos de que la diversidad no es la diversidad de los iguales, es la diversidad de los desiguales, lo cual significa que necesitamos un proceso de discriminación positiva para que demuestre una vez más la utilidad del Estado en su relación con el mercado. Es decir, uno tiene que preguntarse cuál es el valor del Estado, cómo interviene el Estado en los procesos del mercado y cómo en esa intervención facilita que, que los menos visibles puedan ser visibles. Y si se quedan solamente 2 minutos, entonces iré mucho más rápido. Me parece que la ley debería considerar una mejor coordinación intersecretarial y entre niveles de gobierno. Me parece que es un poco catastrófico ver actualmente, por ejemplo, que la Secretaría de Turismo puede invertir 47 millones de dólares en un espectáculo maravilloso, por cierto, porque Finzi Pasca es uno de los grandes creadores mexicanos, pero también a un ladito vemos una disminución presupuestal de la Secretaría de la Cultura, es decir, me parece que no hay una comunicación intersectorial y si no hay así, tampoco hay vertical en términos de lo que pasa en los municipios y las ciudades. Por lo tanto, me parece que la ley debería considerar una mayor coordinación intersectorial.
En el tema de la educación artística, las culturas populares tienen mucho que hacer y mucho que decir. En la educación artística y además en la educación de la cultura popular, considerando que la cultura popular es una herencia de tradición oral que muchas veces no tiene instituciones que garanticen, digamos, el tránsito de generaciones en el conocimiento, me parece que la educación artística especialmente es valiosa en la cultura popular en la medida que permite que las técnicas de generaciones y los lenguajes de generaciones puedan ser transmitidas con más claridad. El tema de la cultura y el medio ambiente es otro de los temas que la Agenda 21 de la Cultura trabaja en términos transversales en la medida en que, por ejemplo, las culturas populares son las culturas que han tenido más tiempo relacionados con la naturaleza y en términos armónicos, que tienen cultivos orgánicos, que tienen comidas tradicionales, que tienen recetas, si no milenarias, sí de muchísimo tiempo, y por tanto la cultura relacionada con el medio ambiente y los procesos que se dan entre estos dos campos son los procesos que han permitido que la Agenda 21 tenga una variante, la Agenda 21 por el cambio climático y la Agenda 21 justamente por la cultura. El tema de la sustentabilidad económica, me parece que habrá que revisar un poco también en dónde invierte el Estado para que la cultura sea gratuita y en dónde no debe ser gratuita o debe ser compensatoria. Cada día vemos una comunidad artística más profesional, una comunidad artística más madura y vemos que tiene acceso o totalmente a los bienes del mercado en términos de lo que se vende en el mercado, o bien tiene acceso a los fondos de Conaculta o de la Secretaría de la Cultura hoy en día. Y bueno, esos son los elementos de financiamiento que se tienen. La Agenda 21 considera que la cultura debe ser sustentable y que solo en los casos en donde el Estado requiera la intervención para generar igualdad es cuando debe actuar. En final de cuentas tenemos el tema de la equidad y de la inclusión. La cultura en Colombia, la cultura en Medellín, es una cosa que tiene que ver con la inclusión y no con el espectáculo y no con el adorno, sino tiene que ver con las compensaciones de los grupos invisibles o lesionados o grupos vulnerables. Hace unos días Jorge Melguizo de Colombia me decía una definición de cultura maravillosa. Me dijo, cultura, lo andamos diciendo por el mundo, dice, es la forma que tenemos de enfrentar la muerte y al otro. Y si quieres saber cómo es la cultura mexicana, ve cómo se han relacionado con la violencia y con la muerte, y también ve a Colombia y ve cómo nos relacionamos con la violencia y con la muerte. En este sentido, la cultura debería ser replanteada en términos orgánicos y en términos de una ley, en términos de los procesos de inclusión que permite y de fortalecimiento de los grupos populares. El tema del urbanismo y el espacio público es otro de los grandes temas que deberían estar presentes en esta ley, y sin duda el tema de las nuevas tecnologías, ya para callarme, porque está muy claro que las nuevas tecnologías son hoy en día el mecanismo de visibilización de culturas disminuidas y que si tuviéramos programas estables en esta asignatura tendríamos una mejor ley. Me parece que intenté que en 10 minutos hubiera 10 argumentos y que estos 10 argumentos ayudan a hacer una mejor ley. No sé si lo logré, pero bueno, esa fue la intención. Muchas gracias. Bueno, siguiente ponente, Enoc de Santiago. Actualmente es el director del Museo del Estanquillo, recinto que custodia la colección multidisciplinaria del escritor Carlos